la sensación de caminar por ese pasillo del hospital como si mis piernas no me pertenecieran. No sé si era el frío del aire acondicionado o el vacío que se abre en el alma cuando alguien te dice que tienes 3 meses de vida. Lo cierto es que al salir del consultorio, yo, Aurora Salinas, una mujer de 64 años que nunca temió envejecer, sentí que acababa de recibir la sentencia final. Una sentencia tan brusca, tan calculada, que ni siquiera me dejó tiempo para llorar. Solo caminé en línea recta, sin pensar, apretando el sobre con mis supuestos resultados como si fuera el acta de mi propia defunción. Me detuve en el baño del pasillo para poder respirar. Cerré la puerta, me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojeras profundas, la piel tensa, los labios pálidos. ¿Así se veía a alguien sentenciado a morir? No lo sé, pero lo que más me inquietó fue que, en el fondo, había una duda que comenzaba a formarse, una sensación sutil, como una semilla de sospecha que no lograba identificar del todo. Algo no encajaba, aunque todavía no sabía qué. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando salí del baño, mi bolso se me resbaló del hombro y cayó al piso. Todo se desparramó. La cartera, las llaves, un paquete de pañuelos, unos papeles viejos. Me arrodillé para recogerlo todo, todavía temblando. Y fue entonces cuando lo vi. Justo al lado del basurero, medio arrugado, sobresalía un trozo de papel blanco. No sé por qué lo noté. Tal vez porque el destino quiso que mis ojos cayeran justo ahí. Tal vez porque, después de tantas pérdidas, mi instinto ya sabía que la vida rara vez ofrece casualidades. Lo tomé sin pensar, y cuando lo abrí, sentí como la sangre se me iba a los pies. Era una nota, una hoja arrancada de un blog de la clínica, y en la parte superior, escrito con tinta azul, estaba mi nombre claramente subrayado, Aurora Salinas. Pero eso no fue lo que me dejó paralizada. Lo que realmente me heló el alma fue la frase escrita justo debajo: ella no puede saber. Las letras estaban subrayadas 2 veces, con rabia, como si quien lo escribió quisiera asegurarse de que todos los involucrados recordaran perfectamente esa instrucción. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, mientras mi mente buscaba una explicación lógica. Quizás era un mensaje que no tenía nada que ver conmigo. Quizás era una coincidencia. Quizás... pero coincidencias así no existen. Guardé la nota en mi bolso con manos temblorosas y caminé hacia la salida con la sensación de que estaba pisando un territorio desconocido, un territorio donde mis pasos ya no me pertenecían, donde alguien más parecía estar decidiendo mi destino. Al llegar al estacionamiento, vi a mi médico, el doctor Hernández, hablando con otra persona. Él no me vio, pero yo sí lo vi, y lo que vi no me gustó. Su postura era tensa, nerviosa, y su voz, aunque no podía escucharla del todo, tenía un tono urgentemente apagado, como si estuviera hablando de algo prohibido. La otra persona, de espaldas, vestía una chaqueta beige. Mantuve mi mirada fija, y aunque el rostro no era visible, hubo algo en la forma en que movía las manos, algo demasiado familiar. Los observé por unos segundos hasta que sentí un escalofrío. Mi intuición me gritó que no debía acercarme. Me di la vuelta, subí al auto y me quedé sentada, inmóvil, intentando procesar todo. Las preguntas se acumulaban una tras otra, como piedras cayendo desde lo alto. ¿Por qué dirían que yo no podía saber algo? ¿Saber qué? ¿Tiene que ver con mi diagnóstico? ¿Y quién era esa persona que hablaba tan de cerca con mi médico? ¿Por qué parecían cómplices? Me quedé allí, mirando mis manos temblorosas. La nota parecía quemar dentro de mi bolso. Respiré hondo. Tenía que ser objetiva. Tenía que pensar con claridad. Recordé cada palabra del doctor Hernández, su rostro inexpresivo, su forma tan mecánica de darme la noticia, su extraña incapacidad para mirarme directamente a los ojos mientras hablaba. Recordé que ni siquiera me mostró las radiografías completas, solo un sobre cerrado que nunca abrió frente a mí. Recordé su presión para que iniciara de inmediato un tratamiento carísimo y experimental. Y recordé algo más. Algo que debía haberme alarmado desde el principio. En un momento, mientras él hablaba, alguien tocó la puerta del consultorio.
El doctor se alteró y dijo rápidamente: «No ahora. Ella todavía no lo sabe». Y yo, en mi shock, no presté atención a la frase. Pero ahora tenía la confirmación escrita de que esa frase no era un comentario casual. Formaba parte de algo más grande, algo organizado, algo que claramente no debía descubrir. Tomé mi bolso, apreté el volante con fuerza y arranqué el auto. Necesitaba pensar lejos de ese lugar. Necesitaba revisar el sobre que me habían dado. Y, sobre todo, necesitaba saber quién era la persona de la chaqueta beige. Mientras conducía, sentía que el mundo entero había cambiado en cuestión de minutos. Ya no era una mujer de 64 años enfrentando una enfermedad terminal. No, ahora era una mujer que había visto demasiado. Una mujer que estaba en medio de una mentira cuidadosamente construida. Y todavía no tenía idea de lo lejos que esa mentira llegaba. Solo sabía una cosa: el papel en la basura no había sido un accidente. Alguien estaba ocultando algo que según ellos yo no debía saber, pero lo descubriría, aunque me costara la vida que ellos ya daban por terminada. Cuando llegué a casa, cerré la puerta despacio, como si el más mínimo ruido pudiera despertar una verdad que aún no estaba preparada para enfrentar. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé unos segundos inmóvil, escuchando el silencio. Era un silencio extraño, pesado, como si mi hogar supiera antes que yo que ese papel encontrado en el hospital lo cambiaría todo. Encendí la lámpara de la sala. El cálido resplandor iluminó el sobre con mis resultados, que había dejado sobre la mesa, intacto. Por primera vez desde que salí del consultorio, tuve el valor de abrirlo. Mis dedos temblaban mientras arrancaba el borde sellado. Dentro había varias hojas impresas, perfectamente ordenadas. Pero desde el primer vistazo, algo no estaba bien. El encabezado del laboratorio tenía un número de expediente distinto al que había visto la última vez que me hice análisis rutinas meses atrás. La firma del bioquímico era apenas un garabato, y la fecha de la prueba estaba escrita con tinta más clara, como si la hubieran modificado. Mis manos se tensaron alrededor del papel. Había trabajado 30 años como secretaria en una oficina médica. Sabía cómo debía lucir un informe auténtico. Y esto tenía demasiadas señales de alteración. Tomé mi celular y busqué rápidamente el número del laboratorio. Una grabación respondió diciendo que estaban cerrados, pero al fondo pude distinguir una frase que casi me hizo dejar caer el teléfono. Para reportar irregularidades o casos de fraude, marque 3. ¿Fraude? ¿Fraude en estudios médicos? ¿Fraude relacionado con diagnósticos? Mi garganta se cerró. ¿Y si esto no era solo una mentira médica? ¿Y si formaba parte de algo más grande? Me aferré al brazo del sillón para sentarme. Necesitaba pensar con calma. El papel de la basura seguía ardiendo en mi mente. Ella no puede saber. ¿Saber qué? ¿Saber que no tenía 3 meses de vida? ¿Saber que alguien ganaba dinero si yo aceptaba un tratamiento? ¿Saber que mi diagnóstico estaba manipulado? ¿O saber que alguien cercano estaba involucrado? Respiré hondo. Una punzada de angustia me cruzó el estómago. Decidí buscar mis exámenes anteriores en un cajón del mueble de la sala. Los guardaba todos, ordenados por fecha. Los encontré rápido. Tomé uno y puse ambos documentos lado a lado. Y entonces lo vi. En mis análisis antiguos, mi número de paciente era A418. En el examen nuevo, A471. No era un error, era un reemplazo. Como si hubieran usado la identidad médica de otra persona, como si mi nombre hubiese sido colocado ahí, después. Sentí que la respiración se me cortaba. Me levanté con brusquedad. Tenía que volver al hospital. Tenía que confrontar al doctor Hernández. Tenía que pedir explicaciones, pero mi mano se detuvo a centímetros del picaporte. Algo dentro de mí dijo: «No vayas». La imagen del doctor hablando en el estacionamiento con aquella persona de chaqueta beige regresó como un golpe. La urgencia, el tono conspirativo, la frase «no ahora». No debía ir sola, no esa noche. En cambio, decidí revisar algo que llevaba ignorando semanas. El correo electrónico que la clínica me enviaba cada mes con notificaciones de pagos y pólizas. Prendí la computadora, entré a mi bandeja de entrada, busqué la carpeta de la clínica, y ahí estaba, un correo enviado justo 2 días antes de mi cita. No lo había abierto.
Pensé que sería una promoción más o un aviso de suscripción, pero al abrirlo, mis dedos comenzaron a temblar. Era un archivo PDF titulado Autorización de paciente, tratamiento terminal, Aurora Salinas. El documento decía que yo había firmado la autorización, pero la firma no era mía. Era una imitación torpe, hecha por alguien que jamás había visto cómo firmo realmente. Apreté los labios hasta sentir sabor a sangre. ¿Quién firmaría en mi lugar? ¿Quién tenía acceso a mi información personal? ¿Quién sabía dónde guardo mis papeles? ¿Quién sabía imitar mi nombre? Mi respiración se volvió irregular. Una punzada de traición me perforó el pecho, y fue justo entonces cuando mi celular vibró. Era un mensaje de voz de mi hija, Patricia. «Mamá, ¿puedes llamarme cuando puedas? Necesito hablar contigo sobre el seguro ese que firmaste. No entiendo por qué lo hiciste, pero quiero asegurarme de que estés tranquila». Me quedé helada. ¿El seguro? ¿Ella sabía del seguro? ¿Ella sabía del tratamiento? Mi corazón se aceleró. Patricia no trabajaba en el área de la salud, pero sí tenía acceso a la computadora de la casa cuando venía a visitarme, y hacía 2 semanas había estado aquí, ayudándome supuestamente a ordenar mis documentos. Me arrodillé frente al cajón donde guardo mis papeles importantes. Las carpetas estaban revueltas, algunas hojas en distinto orden al que yo las había dejado. No podía ser. Mi hija jamás me haría algo así. Ella era mi alegría, mi orgullo. Pero el mensaje, el documento falso, la firma imitada, el seguro, la frase «ella no puede saber», la persona de la chaqueta beige, mi mente giraba como un remolino. Tomé aire y marqué su número. Ella atendió en el primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó nerviosa. «Patricia», logré decir, con voz más fría de lo que esperaba. «¿Qué sabes del seguro?». Silencio. «Mamá, te pregunté algo», respondí, sentándome lentamente. «¿Qué sabes del seguro que supuestamente firmé?». Escuché su respiración acelerarse. Te lo iba a explicar, pero no quería preocuparte», dijo. «Pensé que era algo bueno para ti, para cuando estuvieras enferma». «¿Para cuando estuviera enferma?», repetí. «¿Y quién decidió que yo iba a estar enferma?». Ella tardó mucho en responder. «Fue idea de...». Su voz se cortó abruptamente. «Del yerno. Él dijo que era una buena oportunidad, que la clínica te estaba ofreciendo una ayuda especial». Mi piel se erizó. Mi yerno, el hombre que siempre evitaba mirarme a los ojos, el que trabajaba en una aseguradora, el que necesitaba dinero para emergencias, el que siempre decía que yo iba a necesitar cuidados pronto. «Patricia», dije muy despacio, conteniendo las lágrimas, «dime la verdad. ¿Tú sabías de mi diagnóstico antes de que yo lo supiera?». Silencio absoluto. Y luego, un susurro. «Mamá, yo creo que hicieron algo mal, pero te juro que yo no quería lastimarte». Mi sangre se congeló. La mentira tenía olor, y ahora también tenía rostro. Nunca pensé que llegaría el día en que escucharía miedo en la voz de mi propia hija. Patricia siempre había sido fuerte, práctica, casi brusca a veces, pero jamás temblorosa. Sin embargo, en esa llamada, cada una de sus palabras parecía esconder algo que le quemaba la lengua, algo que no quería decir, pero que ya no podía ocultar. «¿Qué hicieron contigo?», pregunté con la voz baja, como si el dolor hubiera tomado mi garganta. «¿Qué te dijeron para que pensaras que yo iba a morirme?». Patricia respiró hondo. La escuché tragar saliva. «Mamá, cuando fui a tu casa hace 2 semanas, encontré unos papeles en tu escritorio», dijo nerviosa. «Pensé que eran tuyos. Pensé que los habías firmado tú». Mi corazón se apretó. «¿Y qué decían esos papeles?», pregunté. Hubo un silencio largo, casi insoportable. «Decían que tú estabas entrando en un programa de cuidados terminales», susurró. «Que necesitabas asistencia especializada, que debíamos prepararnos». Me llevé una mano a la boca. No sabía qué era peor, que ella lo hubiera creído, o que no me hubiera preguntado primero. «¿Y no se te ocurrió llamarme?», dije con un hilo de voz. «Mamá», respondió, y ahora su voz ya era abiertamente culposa. «Yo pensé que lo estabas ocultando para no preocuparnos. Pensé que querías manejarlo sola». Cerré los ojos. Un pensamiento me golpeó como una piedra en la frente. «Patricia», pregunté lentamente, «¿quién te dio esos papeles?». Ella tardó en responder. «Demasiado. Fue tu yerno», admitió al fin. «Él dijo que la clínica ya le había informado,
que yo debía ir preparando todo. El dolor en mi pecho dejó de ser emocional. Se volvió físico, un golpe seco contra mi interior. ¿Él tiene contacto con la clínica?, pregunté. Sí, dijo ella, con la voz casi rota. Trabaja con ellos desde hace un año. Gestiona seguros, contratos, cosas así. Lo supe entonces. Lo supe con la misma certeza con la que uno sabe que el fuego quema. Mi hija no era la raíz, ni siquiera el tronco. Ella era solo una hoja arrastrada por la corriente. El verdadero problema era él, mi yerno, Mauricio. El hombre que siempre me sonreía sin sonreír. El hombre que jamás me miraba a los ojos por más de 2 segundos. El hombre que se ofrecía a ayudarme con mis trámites, como si yo fuera una anciana indefensa. Pero había algo que Patricia aún no sabía, algo que solo yo había visto. Patricia, dije, respirando profundo, escúchame bien. Lo que te voy a decir no es fácil, pero necesito que no te alarmes. ¿Qué pasa?, preguntó, con un nudo evidente en la garganta. Hoy, cuando salí del consultorio, vi al médico hablando con alguien en el estacionamiento, dije lentamente. Alguien con una chaqueta beige. Ella tardó unos segundos en responder. ¿Chaqueta beige?, repitió. ¿Estás segura? Claramente. ¿Por qué? Patricia exhaló de golpe, como si le hubieran arrancado la verdad sin avisarle. Mamá, Mauricio tiene una chaqueta beige. La usa casi todos los días para ir a la oficina. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sillón como una mujer que acaba de ver un fantasma. Patricia, dije, con la voz tensada por el dolor. ¿Mauricio sabía de mi cita? Él fue quien insistió en que fueras, admitió ella. Dijo que últimamente te veía cansada, que era mejor que te revisaran. Un escalofrío me recorrió los brazos. No. Esto no era una mala interpretación, no era una confusión, no era un error, era un plan, uno que llevaba tiempo en marcha, uno construido con calma, con paciencia, con frialdad. Patricia, escúchame, dije con firmeza. Tu madre no está enferma, no de eso. Lo que estoy viendo, es un engaño bien armado. Ella respiró entrecortado. ¿Engaño? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien alteró mis exámenes. Quiero decir que alguien falsificó mi firma en un documento de paciente terminal. Quiero decir que alguien me quiere convencida de que voy a morir, cuando no es cierto. Sentí su miedo a través del teléfono. Mamá, susurró. ¿Tú crees que Mauricio...? No lo creo, interrumpí. Lo sé. Se hizo un silencio largo, un silencio que olía a traición. Finalmente, Patricia preguntó. Mamá, ¿qué buscaba él? ¿Para qué haría algo así? Me quedé mirando la nota arrugada en mi bolso, aquella frase subrayada, aquella orden. Ella no puede saber. Tomé aire. Dinero, poder, control, respondí. O tal vez algo peor, pero te prometo que lo voy a descubrir. Patricia sollozó al otro lado de la línea. Mamá, yo no sabía, te lo juro. Si hubiera imaginado, lo sé, respondí suavemente. Eres mi hija, y si estoy viva, es porque vi ese papel antes de que fuera demasiado tarde. Ella suspiró. ¿Qué vas a hacer ahora? Apreté los labios. Voy a seguir el hilo, dije. Y donde termine ese hilo, ahí estarán las respuestas. Colgué. Pasé toda la tarde revisando documentos, buscando cualquier rastro, cualquier detalle que me ayudara a entender por qué mi vida se había convertido en este laberinto. Y fue entonces cuando lo encontré. Un correo enviado por Mauricio desde su computadora. No tenía adjuntos, ni asunto, pero tenía solo una línea. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. La fecha era el día anterior a mi cita. ¿Y el destinatario? El doctor Hernández. Un temblor involuntario recorrió mis manos. Mi respiración se volvió pesada. No era una sospecha, no era una intuición, era una confirmación. Mi diagnóstico no había sido un error, no había sido medicalmente equivocado, no había sido producto de un descuido. Mi diagnóstico había sido ordenado, y mi yerno estaba en el centro de todo. Mientras imprimía el correo para guardarlo como prueba, escuché un sonido afuera. Un auto. Me asomé por la ventana. Era el auto de Mauricio. Venía solo, y venía directo hacia mi casa. El corazón me golpeó el pecho. Era la primera vez desde mi supuesta sentencia de muerte que sentía verdadero miedo. La traición acababa de llegar a mi puerta. Mauricio se bajó del auto con la tranquilidad de un hombre que cree tener el control absoluto de la situación. Caminaba hacia mi puerta con pasos seguros,
casi arrogantes, como si ya supiera la respuesta a cualquier pregunta que pudiera hacerle. Yo, desde la ventana, lo observaba con el corazón encendido por una mezcla de rabia acumulada y miedo profundo. Pero no me moví, no me escondí, no huí, simplemente esperé. 3 golpes sonaron en la puerta, no un timbrazo, golpes secos, directos, demandantes. Respiré profundo, abrí la puerta apenas unos centímetros y lo miré a los ojos. No dije hola, no sonreí, no invité a pasar. Mauricio, en cambio, fingió preocupación. «Aurora, ¿estás bien?» Patricia me dijo que estabas alterada. Vine en cuanto pude. Su actuación era perfecta, casi profesional, pero había algo en su mirada, una chispa de irritación escondida, como si la sola idea de que yo sospechara algo lo molestara profundamente. «Estoy bien», respondí con la voz firme. «Solo quiero hacerte algunas preguntas». Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Claro, dime lo que necesites». Lo dejé entrar, no porque confiara en él, sino porque necesitaba escucharlo con detenimiento y atraparlo en su propia red. Se sentó en el sillón como si estuviera en su propia casa. «¿Qué pasa, Aurora?», preguntó. «¿Por qué estás tan nerviosa?» Me quedé de pie frente a él, con los brazos cruzados. «Quiero que seas sincero conmigo», dije. «¿Qué sabías sobre mi diagnóstico antes de que el doctor Hernández me lo diera?» El rostro de Mauricio se tensó apenas un segundo. Fue sutil, pero lo vi. «Nada, Aurora», respondió con aparente tranquilidad. «Patricia me contó después». «Mentira», dije sin levantar la voz. Él parpadeó rápido. «¿Cómo dices?» «Que estás mintiendo», repetí, «y lo sabes tan bien como yo». Mauricio se quedó en silencio. Le tembló ligeramente el párpado izquierdo, un tic que siempre tuvo cuando lo ponían contra la pared. Me acerqué a la mesa y saqué la impresión del correo que había encontrado. Lo puse frente a él sin decir palabra. Él lo miró. El color se le borró del rostro, y entonces lo negó. «Eso no es mío», dijo. «Alguien falsificó mi correo. Esto es un error». Yo me incliné hacia él. «Es curioso», respondí, «porque tu primer impulso no fue sorprenderte, sino justificarte». Esa frase lo descolocó. Se levantó bruscamente, tomó aire y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Mira, Aurora, yo solo quiero ayudarte. Solo quiero que estés tranquila en este proceso». «¿En qué proceso?», interrumpí, acercándome un paso más. «¿En el proceso de convencerme de que estoy muriendo? ¿En el proceso de firmar documentos a mis espaldas? ¿En el proceso de beneficiarte si yo acepto un tratamiento terminal?» Mauricio me miró con los ojos muy abiertos. «Yo no estoy beneficiándome de nada», dijo con tono más alto. «Estás confundida, estás nerviosa, estás enferma». «No estoy enferma», lo corté, «pero tú sí estás en problemas». La rabia estalló en su rostro como si hubiera estado conteniéndose durante semanas. Dio un paso hacia mí. «Aurora, escucha». Pero no me dio tiempo. El celular en mi bolsillo vibró. Lo saqué sin dejar de mirarlo. Era un mensaje de un número desconocido, y cuando lo abrí, sentí que se me cortaba la respiración. «No confíes en él, pero no es el único». Mauricio se dio cuenta de que algo había cambiado en mi expresión. «¿Quién es?», preguntó tenso. «Nadie», respondí, guardando el teléfono rápidamente. «Aurora». Su voz se volvió más fría, más peligrosa. «¿Estás hablando con alguien?» «No veo por qué debería responderte», dije. Mauricio apretó los dientes. «Patricia está muy preocupada. No quiero que la lastimes con tus ideas», dijo. Me reí con amargura. «Lo único que lastima a Patricia es tener un esposo como tú». Mauricio abrió la boca para responder, pero una notificación en mi celular lo interrumpió. Un segundo mensaje, del mismo número desconocido. «Sigue el hilo. Empieza por Clara». Mi corazón dio un salto. Clara, mi hermana, mi única hermana, la mujer con quien apenas hablaba desde hacía años. ¿Por qué alguien me pediría que siguiera el hilo hacia ella? Mauricio frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Quién es Clara?», preguntó un poco confundido. Yo levanté la cabeza lentamente. «Mi hermana». Él abrió los ojos. «¿Y qué tiene que ver ella en todo esto?». «Eso mismo quiero saber», respondí con frialdad. Mauricio se quedó rígido, demasiado rígido, como si el nombre de Clara le hubiera perturbado más de lo razonable. Y ahí lo vi. Una sombra cruzó su mirada, un reconocimiento involuntario, un miedo. «Mauricio», dije con voz baja, «¿tú conoces a mi hermana?». Él apartó la mirada. Silencio.
Te pregunté algo, insistí. Finalmente respondió, casi en un susurro. La he visto, una vez o dos. Mi estómago se revolvió. ¿Dónde? Mauricio tragó saliva. En la clínica. El mundo se detuvo. Todo se volvió un eco distante, como si el aire se hubiera vuelto de cristal. ¿Desde cuándo? Pregunté, aunque temía la respuesta. Hace meses, admitió él. Pero no es lo que piensas, lo interrumpí. ¿Ella estaba contigo el día de mi diagnóstico? Mauricio no dijo nada. No tenía que decirlo. Su silencio fue una confesión. Lárgate de mi casa, susurré. Él dio un paso hacia mí. Aurora, por favor, no hagas esto. No pienses mal de mí. Te dije que te largues, repetí, con la voz firme y temblando de rabia. Ahora. Mauricio respiró hondo, tomó sus llaves y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sillón, agitada. Mi propio yerno, mi hermana, el médico, todos conectados. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? Tomé el celular. Busqué un contacto que había borrado hace años, Clara. Lo restauré y marqué. La llamada sonó 3 veces antes de que ella respondiera. ¿Aurora? Dijo, sorprendida. ¿Por qué llamas? Tomé aire. Porque tenemos mucho de qué hablar. Y colgué. Sabía que había encendido un fuego del que ya no había vuelta atrás. Pasé toda la noche sin dormir, sentada en la mesa del comedor con las luces apagadas, mirando hacia la ventana como si en la oscuridad pudiera encontrar respuestas. El nombre de Clara giraba y giraba en mi cabeza. Clara, mi hermana mayor. Clara, la responsable de tantas heridas antiguas. Clara, la mujer que había desaparecido de mi vida hacía más de una década, para regresar ahora convertida en un fantasma peligroso. Cuando el amanecer tocó la ventana con un rayo tímido de luz, ya había decidido. Ese día obtendría respuestas, aunque me costara el alma. Antes de salir, abrí el cajón donde guardo mis recuerdos familiares, fotos, cartas, recortes antiguos. Buscaba algo que no sabía definir, pero el instinto me decía que la historia con Clara no era reciente, que venía de lejos, que yo había ignorado señales que nunca debí ignorar. Y entre todas las cosas encontré algo que me desgarró, una foto en blanco y negro, de nosotras de niñas, abrazadas. Yo tendría unos 8 años, ella 11. Su sonrisa parecía auténtica, pero sus ojos, no. Eran ojos que escondían algo. Incluso entonces, me la guardé en el bolsillo y salí. El sonido de mis pasos por el pasillo de la clínica me pareció un eco de muerte. Cada vez que entraba ahí desde mi supuesto diagnóstico, sentía que ese lugar respiraba mentiras, que las paredes sabían más de mí que yo misma, que alguien había escrito mi destino sin preguntarme. Me detuve frente a la oficina de archivo. Golpeé la puerta. Una enfermera joven abrió con expresión amable. ¿En qué puedo ayudarla? Busco mi expediente clínico completo, respondí. Quiero revisarlo. Ella parpadeó. ¿Autorizado por qué médico? Me armé de valor. Por mí misma. Soy la paciente. La enfermera dudó un instante, pero luego me invitó a pasar. El cuarto estaba repleto de estantes metálicos, carpetas ordenadas por colores, etiquetas, números, un orden perfecto, demasiado perfecto. La enfermera tomó un registro. Nombre completo, por favor. Aurora Salinas. Buscó. Detuvo la mano de golpe. Retiró una carpeta azul, la abrió y frunció el ceño. ¿Pasa algo? Pregunté. Es extraño, respondió. Este expediente fue revisado hace poco. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por quién? Ella buscó las iniciales registradas en la línea inferior. Y cuando pronunció el nombre, sentí un frío que me atravesó. C. Salinas. Clara. Mi hermana había revisado mi expediente hacía 2 semanas. El mismo periodo en que Mauricio empezó a presionarme para asistir a la consulta. El mismo periodo en que Patricia encontró documentos en mi casa. No quise mostrar mi impacto. Agradecí a la enfermera. Tomé copia de algunas hojas y salí de ahí con las manos heladas. Mi hermana estaba metida en esto más profundamente de lo que imaginaba. Decidí ir a su casa sin avisar. Conducir hasta el otro lado de la ciudad me pareció una eternidad. El pasado iba regresando de golpe. Los celos de Clara cuando éramos jóvenes, su resentimiento por ser la hermana que cuidaba, su odio hacia mi matrimonio con Daniel, mi primer esposo. Ella siempre creyó que yo le debía algo, aunque nunca supe qué. Golpeé su puerta. Clara abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Vaya, dijo con una sonrisa fría.
La hermana fantasma decidió volver. «Tenemos que hablar», respondí, entrando sin pedir permiso. Ella no protestó. Me siguió hasta la sala con un paso elegante, casi silencioso. «¿Qué quieres?», preguntó cruzándose de brazos. «Quiero saber por qué revisaste mi expediente médico». Por un instante vi su máscara resquebrajarse. Luego recuperó su compostura. «No sabía que era un crimen preocuparme por mi hermana», respondió. «No te atrevas a mentirme», dije, y mi voz sonó más dura de lo que esperaba. «Fuiste tú. Tú firmaste los papeles falsos. Tú hablaste con el doctor. Tú sabías lo de mi diagnóstico, antes que yo». Clara dio una media sonrisa, una sonrisa llena de veneno. «Aurora, ¿de verdad crees que el mundo gira a tu alrededor? No me cambies el tema», insistí. «¿Por qué lo hiciste?». Clara caminó hacia la ventana. Abrió ligeramente la cortina. «¿Recuerdas a mamá?», preguntó sin girarse. El corazón me dio un salto. «Claro que la recuerdo». Ella soltó una risa amarga. «¿No la recuerdas como yo? ¿Qué tiene que ver mamá con esto?». Clara se volvió hacia mí con una mirada que no había visto en años. «Todo», susurró. «La vida siempre termina cobrando las deudas atrasadas, Aurora. Y esta llevaba décadas pendiente». Antes de que pudiera responder, escuché un sonido que venía de su escritorio. Un teléfono vibrando. Clara tomó el celular, lo miró y sonrió. «Parece que llegaste al capítulo perfecto de tu historia», dijo. «Lástima que no vivirás para ver el final». Mi sangre se heló. Fue ahí cuando recordé lo que debía decirte. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Me levanté de golpe. «¿Qué quieres decir con eso?». Clara dejó el teléfono en la mesa, dio un paso hacia mí, luego otro. «No entiendes nada, hermanita», susurró. «No se trata de tu diagnóstico, se trata de quién eras, de quién fuiste y de quién yo tuve que ser, por tu culpa». Mis manos comenzaron a temblar. «No sé de qué hablas», pero sí lo sabía, porque en ese momento Clara abrió un cajón y sacó un expediente antiguo, muy antiguo, con el nombre de nuestra madre, y supe que estaba a punto de descubrir algo que me rompería para siempre. El expediente que Clara sostenía entre sus manos parecía una pieza sacada de un archivo prohibido. Era viejo, amarillento, lleno de anotaciones a mano y con grapas oxidadas en las esquinas. Lo reconocí apenas lo vi. El registro médico de nuestra madre en sus últimos meses de vida. Se me aflojaron las piernas. «¿Por qué tienes eso?», pregunté retrocediendo un paso. Clara apoyó el expediente sobre la mesa con sumo cuidado, como si fuera un objeto sagrado o peligroso. «Porque nunca pude olvidarlo», respondió. «Porque ahí empezó todo. Porque tú nunca quisiste ver lo que realmente pasó». «Mamá murió de un infarto», dije, pero mi voz sonó débil, insegura, incluso para mí. Clara soltó una carcajada amarga. «Eso fue lo que quisiste creer, lo que te convenía, lo que te ayudaba a dormir por las noches». Me temblaron las manos. «¿Qué estás diciendo?». Ella abrió el expediente. Las hojas crujieron como si se quejaran del peso de la verdad que cargaban. «Aurora, tú siempre fuiste la favorita», comenzó. «La hija perfecta, la dulce, la amable, la que todos elogiaban. Y yo era la sombra, la que cuidaba, la que limpiaba, la que sostenía la casa cuando mamá ya no podía. ¿Recuerdas cuántas veces desaparecías para vivir tu vida? Yo estaba ahí, lidiando con todo lo que tú ignorabas». Había en su voz una rabia que venía desde lo más profundo de su infancia. «Clara, yo no sabía que te sentías así», susurré. «No querías saberlo», respondió ella, «porque reconocerlo significaba admitir que no eras tan inocente como decías, que mamá se esforzaba más contigo que conmigo, que la desgastabas, que la usaste como refugio emocional mientras yo la usaba como responsabilidad». Apretó los puños. Pero lo peor llegó al final. Abrió la hoja principal del expediente y la giró hacia mí. «Lee». Me acerqué lentamente. Vi términos médicos que apenas entendía. Alteraciones inducidas, administración no controlada, ingesta de sedantes, riesgo sistémico. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me zumbaban los oídos. «¿Qué es esto?», pregunté con voz ahogada. Clara me sostuvo la mirada con un brillo oscuro. «Mamá no murió sola, y no murió por azar. Murió porque alguien manipuló sus medicamentos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién habría hecho algo así? Clara dio un pequeño paso hacia mí, inclinándose,
como si quisiera que yo la escuchara bien. Tú. El aire se me escapó del pecho. Las palabras me golpearon con una fuerza devastadora. ¡Eso es absurdo!, grité. Nunca le hice daño a mamá. No conscientemente, respondió ella. Pero la presionabas. Le exigías. La hacías sentirse culpable cuando no podía atenderte como querías. Y cuando empezó a enfermar, tú misma le dabas medicinas que ni entendías. ¿Recuerdas aquel frasco que compraste sin receta? ¿Recuerdas que se lo dabas para que durmiera mejor? Mis piernas temblaron. Sí lo recordaba, pero jamás imaginé. Eras demasiado ingenua para darte cuenta, continuó Clara, pero no demasiado inocente para no causar daño. Se inclinó hacia mí, sus ojos convertidos en brasas, y mientras ella empeoraba, ¿dónde estabas? Ah, sí, celebrando tu compromiso con Daniel. Mamá estaba débil, confundida, y tú estabas brillando en tu fiesta. Siempre brillabas tú. Me cubrí la boca con la mano, sintiendo que había tragado vidrio. Clara continuó, como si hubiera esperado años para soltar cada palabra. Cuando mamá murió, tú te derrumbaste. Todos te consolaban, todos te abrazaban. ¿Y yo? ¿Recuerdas qué estaba haciendo yo? Recogiendo la ropa ensangrentada, firmando documentos, haciendo trámites, y viendo cómo te ponían en un pedestal mientras yo era la que lo sostenía todo. Se acercó tanto que pude sentir el calor de su respiración. Te odié, Aurora. Te odié por tu inocencia, por tu belleza, por tu suerte, por tu luz, por tu ignorancia, por tu facilidad para vivir. Tragué saliva, temblando. Clara, mamá me amaba. Ella sonrió con una frialdad que me heló. Sí, te amaba, y por eso tú te llevaste su último suspiro, aunque no te hayas dado cuenta. Negué con la cabeza una y otra vez. Eso no es verdad. No lo es. Clara chocó los nudillos contra la mesa. ¡Sí lo es!, gritó. Tú abriste la puerta a su muerte y yo me comí el duelo. Y cuando por fin pensé que podría superarlo, apareciste tú, con tu vida perfecta, tu matrimonio perfecto, tu casa perfecta, tu familia perfecta. ¿Sabes qué es eso para alguien que vivió a la sombra? Me quedé paralizada. Clara extendió el expediente hacia mí. Por eso pensé que si tú desaparecías lentamente, si creías que estabas muriendo, tal vez por fin entenderías lo que se siente perder todo. Tal vez te harías pequeña. Tal vez dejarías de brillar. Mi estómago se retorció. ¿Tú manipulaste mi diagnóstico? Sí, respondió sin dudar. Y no estoy sola. Mauricio me debe favores. El doctor Hernández me teme. Y Patricia... Bueno, Patricia es más inocente de lo que parece, pero la influencio desde hace años. No tiene idea de lo que realmente está pasando. Sentí que la habitación giraba. Clara, ¿querías matarme? Ella respiró profundamente. No, solo quería que dejaras de existir para el mundo, que te desvanecieras, que por una vez fueras tú la que pidiera ayuda sin recibirla. El silencio se hizo denso, pesado, irrespirable. Pero algo salió mal, continuó. Eres más fuerte de lo que pensé, más terca, más resistente, y ahora ya sabes demasiado. Me acerqué a la puerta, mi instinto gritándome que corriera. No te vayas aún, dijo Clara, y su voz se volvió hielo. Todavía no hemos terminado. Sí hemos terminado, respondí, con un temblor que se convirtió en valentía. Lo que hiciste es un crimen. Y vas a pagar. Claramente no esperaba escuchar eso. Se quedó inmóvil. Luego sonrió con una mueca peligrosa. Será interesante ver cómo cuentas esta historia, susurró. Sobre todo cuando todos piensan que estás enferma y confundida. ¿Quién te va a creer? No respondí. Abrí la puerta y salí, pero mientras bajaba las escaleras, entendí algo con una claridad brutal. Yo ya no era la Aurora que ella recordaba, y si quería destruirme, tendría que enfrentarse a una mujer que había vuelto de la muerte. Salí de la casa de Clara sin sentir mis pasos. Caminaba como si estuviera hecha de humo, como si mi cuerpo avanzara por inercia y mi mente se hubiera quedado atrás, clavada en la imagen del expediente de mamá, en la confesión desgarradora de mi propia hermana, en esas palabras que jamás podré borrar. Quise que sintieras lo que yo sentí. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave, apoyé la espalda contra la madera y dejé que mi cuerpo se deslizara hasta quedar sentada en el suelo. Respiraba entrecortado, como si algo invisible ejerciera presión sobre mi pecho. No era miedo, era otra cosa, una mezcla amarga de humillación, dolor y una rabia que jamás había sentido en toda mi vida. Pasé horas así, en silencio, mirando el techo,
pensando, recordando, reconstruyendo cada pieza de la historia que Clara me había arrancado de golpe. Mi vida entera, reinterpretada desde sus ojos llenos de rencor. Mi madre no murió como yo creí. Mi diagnóstico no era real. Mi familia estaba contaminada por un veneno que llevaba décadas madurando. Me limpié las lágrimas con un gesto brusco. Después de todo lo que había descubierto, una cosa estaba clara. Si quería sobrevivir, no podía seguir respondiendo como Aurora Salinas la inocente. Tenía que convertirme en Aurora Salinas la que vuelve, la que pelea, la que no se deja enterrar. Y así, con la respiración aún temblorosa, nació mi decisión. No iba a enfrentar a Clara de frente. No iba a gritar. No iba a vengarme con violencia ni con impulsos. Mi arma sería el mismo método que ellos usaron conmigo. La verdad disfrazada, el silencio calculado, el miedo sembrado despacio, la trampa perfecta. Me puse de pie y tomé el celular. Tenía que empezar por la persona más fácil de manipular, el doctor Hernández. Busqué su perfil en redes sociales. Apenas 1 minuto bastó para encontrar una foto suya en un restaurante, celebrando un ascenso que no merecía. En la mesa había una caja, aparentemente un regalo. Amplié la imagen. Una marca de relojes caros, de esos que un médico promedio no podría pagar sin ayuda. ¿Quién le estaba pagando los favores? La respuesta era obvia. Le escribí un mensaje desde un número desconocido. Doctor, necesitamos hablar. Es urgente. Sé lo que hizo. Y esperé. No pasaron ni 5 minutos cuando escribió. ¿Quién es? ¿Aurora? Sonreí. Si quiere que esto no llegue a la prensa, nos vemos mañana a las 10. Usted sabe dónde. La frase «usted sabe dónde» funcionó exactamente como imaginé, porque cuando uno es culpable, cualquier lugar puede parecer el lugar correcto para una confesión. Lo siguiente era Mauricio. Abrí mis carpetas y busqué unos papeles que llevaba guardando meses, documentos viejos de la aseguradora, la última renovación de mi póliza, el contrato que él mismo me había ayudado a firmar sin yo entenderlo del todo. Y encontré lo que necesitaba. Un detalle minúsculo, un error casi invisible, pero suficiente para hundir a un hombre como él. En la página 2, donde él había firmado como testigo, repetía un mismo trazo idéntico a otro documento que había falsificado. Esa simetría exacta no existe en firmas naturales. Sonreí. El primer hilo estaba listo para tirar. Después vino Patricia, mi hija, mi niña. La única que, de una manera torpe y manipulada, aún tenía algo de luz. Decidí que a ella no la destruiría, pero sí la obligaría a ver lo que había ignorado. Le envié un mensaje sencillo. Ven mañana a las 11, necesito mostrarte algo. No hizo falta más. Patricia siempre acudía cuando sentía culpa. Esa noche preparé todo. Los documentos falsificados, el correo de Mauricio al doctor, el expediente de mamá que había fotografiado sin que Clara lo notara, la nota arrugada de la basura, la grabación de mi conversación con Clara, porque sí, la había grabado, y un sobre vacío, grande, intimidante. Lo puse en la mesa del comedor bajo una luz tenue, como si fuera la escena de un crimen. Y en efecto, lo era. Una escena del crimen emocional más profundo que se podía cometer. El asesinato silencioso de una familia. Dormí apenas 2 horas. Cuando amaneció, estaba lista. El primero en llegar fue el doctor Hernández. Entró sudando, con la camisa arrugada, mirando hacia todas partes, como si los fantasmas de sus decisiones lo persiguieran. «Aurora, por favor», balbuceó. «No sé qué cree que sabe, pero...» Le señalé la silla sin decir palabra. Se sentó. Dejé caer sobre la mesa el sobre vacío. Golpeó la madera con un sonido hueco que le hizo tragar saliva. «Usted sabe lo que hizo», dije despacio, «y ahora va a decírmelo». Él parpadeó, temblando. «No puedo, no tiene opción». Me incliné hacia él. «Porque si yo muero, usted cae. Y si vivo, también cae». El doctor se derrumbó. «Fue Clara», confesó. «Ella lo organizó todo. Me dijo que tenía poder, contactos, dinero. Yo solo seguí órdenes. Ella dijo que usted no sufriría, que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?», pregunté con frialdad. Él guardó silencio. No hacía falta respuesta. A las 11 llegó Patricia. Tenía los ojos hinchados. Sabía que algo grave estaba a punto de pasar. Y a las 11:03 llegó Mauricio. Intentó entrar hablando alto, dándome órdenes, diciendo que estaba preocupadísimo.
Pero cuando vio al doctor sentado, la cara se le desfiguró. ¿Qué rayos hace él aquí? Me levanté. Los reuní a todos porque hoy va a terminarse la mentira. Puse la grabación de Clara en altavoz. Su voz llena de odio llenó la sala. Mauricio palideció. El doctor empezó a llorar. Y Patricia se sostuvo la cabeza entre las manos. Luego dejé caer sobre la mesa todos los documentos, uno por uno. Los exámenes manipulados, la firma falsa, los correos entre ustedes, el expediente de mamá. El silencio fue un cuchillo. Mauricio intentó hablar. Aurora, yo puedo explicarlo. No necesito explicaciones, respondí. Necesito justicia. Se acercó a mí, desesperado. Por favor, podemos arreglar esto, sin escándalos. No, dije con firmeza. Aquí ya no se arregla nada. Y tomé el último sobre, el más importante, el que contenía algo que ninguno de ellos esperaba, las copias de todo, listas para entregar a la policía y a la prensa. Lo puse en el centro de la mesa. Todos lo miraron. Mauricio temblaba. El doctor estaba hundido. Patricia lloraba. Yo respiré hondo. Por primera vez en semanas, estaba viva. Cuando la puerta de mi casa se cerró detrás de Mauricio, Patricia y el doctor Hernández, el silencio cayó como una manta sobre el comedor. No un silencio vacío, sino uno que parecía observarme, evaluarme, preguntarme qué clase de mujer había surgido después de tanto dolor. Me quedé de pie unos segundos, sintiendo cómo mi respiración recuperaba su ritmo. Todo lo que se había dicho, todo lo que se había mostrado y confesado, había sido apenas el preludio del acto final. Clara, mi hermana, mi sombra, mi verdugo silencioso durante décadas. No fui a la cocina, ni a mi habitación, ni al sofá. Caminé directo hacia el pequeño escritorio donde guardaba un único juego de llaves que nunca había vuelto a usar desde la muerte de mamá. Las llaves de su antigua casa, la casa donde ella se apagó lentamente mientras yo, según Clara, vivía feliz sin enterarme de nada. Apreté las llaves entre mis dedos y supe, con absoluta claridad, que allí terminaría todo, que Clara no podría escapar de la verdad si la enfrentaba en el lugar donde empezó su rencor. Un rencor que me había perseguido como una sombra lenta y venenosa. Conduje sin pensar, guiada por algo más antiguo que la memoria. El camino hacia la casa de nuestra madre parecía más estrecho, como si el tiempo lo hubiese encogido. Los árboles inclinaban sus ramas sobre el techo del auto, formando un túnel natural que daba la sensación de viajar hacia otro tiempo. Cuando estacioné frente al portón oxidado, mis manos temblaron, no por miedo, sino por una especie de duelo anticipado. Nada de lo que pasara esa noche me devolvería lo perdido, pero al menos podía recuperar mi libertad. Clara abrió la puerta antes de que tocara. Siempre había tenido ese sexto sentido para presentir conflictos. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de desafío y cansancio, como si yo fuera la que le debía algo. Me dejó entrar sin hablar. El interior de la casa olía a humedad, a encierro, a papeles viejos. Fotos antiguas seguían colgadas en las paredes, pero sus marcos estaban torcidos, como si la casa hubiera intentado sacudirse el pasado y no lo hubiera logrado. Caminé hasta la sala, mientras Clara me seguía a unos pasos. ¿Viniste a reclamarme algo más?, preguntó con un tono más débil del habitual. Vine a terminar lo que empezaste, respondí. Clara entrecerró los ojos. ¿Destruirme? ¿Exponerme? ¿Hacerme pagar por todo lo que te hice? No, dije, sentándome en el sillón que había sido de mamá. Vine a hacer lo que debiste hacer tú hace 40 años, enfrentar la verdad. Hubo un temblor en su quijada. No rabia, no aún, algo parecido al miedo. Saqué el sobre que llevaba en mi bolso. Lo puse sobre la mesa, lentamente, como si estuviera colocando una pieza de artillería. Aquí está todo, continué. El diagnóstico falso, los correos que intercambiaste con el doctor, la póliza que manipulaste, las grabaciones y el expediente de mamá. El nombre de nuestra madre cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Clara se acercó despacio. Tomó el sobre y lo abrió. Extrajo los documentos uno por uno. Los leyó. Volvió a leerlos. Sus manos comenzaron a temblar. Algo dentro de ella se quebró. No fue visible de inmediato, pero lo sentí. Como si ese peso que había cargado durante tantos años finalmente le aplastara los hombros. Nunca quise que pasara así, susurró. Solo quería
que la gente viera quién eras realmente. ¿Quién era, Clara? Pregunté con un tono suave pero firme. ¿La favorita? ¿La que vivió mientras tú cuidabas? ¿La que cometió errores sin darse cuenta? Ella levantó la mirada con los ojos llenos de un dolor profundo. Quería que sintieras lo que yo sentí. Me incliné hacia ella. Lo lograste. Me quitaste la salud, la paz, la confianza en mi familia. Me hiciste creer que estaba muriendo. Me robaste meses de vida. ¿Eso te dio alivio? Clara hizo una mueca amarga. No, susurró, pero lo intenté. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué sientes ahora? Ella me miró con una mezcla de desesperación y derrota. Miedo, dijo apenas, porque ya no sé quién soy sin ese rencor. Me quedé en silencio unos segundos. Luego saqué el último documento, la denuncia. Esto va a la policía hoy, dije. No es venganza, es justicia. Clara retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. Aurora, murmuró, ¿puedes perdonarme? Cerré los ojos un instante. Sentí el peso de toda una vida entre nosotras. Las risas de la infancia, las peleas de la adolescencia, el silencio adulto y todo lo que vino después. Abrí los ojos. No, respondí con calma, pero tampoco te odio. Simplemente, ya no te cargo. Clara apretó los labios. Por un instante, pensé que iba a derrumbarse por completo, pero no lloró, no gritó, no pidió más. Solo se quedó ahí, quieta, mirando cómo tomaba mis cosas y caminaba hacia la puerta. Antes de salir, pronuncié la última frase que cerraría nuestra historia. Puedes quedarte con esta casa, con los recuerdos, con lo que fuiste. Yo me quedo con lo que viene. Y crucé el umbral sin mirar atrás. Cuando salí a la calle, el aire frío golpeó mi rostro como un bautizo. Inhalé profundamente. Sentí mi pecho ligero, mi mente clara. No era la misma mujer que había recibido una sentencia falsa de muerte. No era la mujer que se desplomó en un baño, temblando. No era la hermana pequeña sometida por décadas. Era Aurora Salinas y había vuelto a nacer. Nunca imaginé que el amanecer pudiera sentirse tan distinto después de sobrevivir a una verdad que estuvo a punto de destruirme. Durante semanas, cada mañana se me hacía pesada, como si el simple hecho de abrir los ojos fuera un recordatorio del terror que había vivido, del diagnóstico falso, de la traición de quienes debían cuidarme, del peso del silencio impuesto, de la sombra de mi hermana vigilando cada uno de mis movimientos. Pero ahora, cuando salgo al jardín con una taza de café entre las manos, el aire me sabe a libertad. Una libertad que no llegó como un regalo, sino como una conquista dolorosa, marcada por cicatrices que ya no escondo. A veces me siento en el banco de madera que Samuel instaló hace años, ese que siempre rechinó cuando uno se sentaba, como si protestara. Me quedo allí observando cómo el sol se filtra entre las ramas, cómo el mundo sigue adelante, aunque yo haya estado tan cerca de perderlo todo. Y es en esos momentos cuando pienso en Clara, en lo que fue, en lo que me hizo, en lo que le permití. Me doy cuenta de que su rencor había empezado mucho antes de que yo siquiera entendiera lo que estaba pasando. Era un odio heredado, acumulado, alimentado por silencios antiguos. Pero ya no soy parte de esa cadena. Ya no cargo el peso de su guerra interna. Mauricio y Patricia, mis sobrinos, me escriben a veces, cartas tímidas, llenas de disculpas que no buscan excusas, sino reconocimiento del daño. No los odio, no podría. No fueron más que piezas de un plan que nunca debió existir. Y aunque no soy responsable de enseñarles lo que es el perdón, sí puedo ofrecerles algo que Clara nunca les dio, una oportunidad de comenzar distinto. Aún no sé si estoy lista para abrirles la puerta, pero al menos ya no cierro el corazón. El doctor Hernández enfrenta un juicio que avanza lento, como casi todo lo que involucra dinero y poder. Pero tengo fe, no en las instituciones, sino en la verdad. La verdad tiene una forma extraña de abrirse paso, incluso cuando tratan de enterrarla bajo miles de mentiras. Vi cómo temblaba al enfrentarme, cómo su fachada se derrumbaba cuando los documentos salieron a la luz. Ese hombre me vio vulnerable y creyó que podía comprar mi destino. ¡Qué ironía! Su peor error fue subestimarme. Hoy camino diferente, hablo diferente, respiro diferente. La muerte imaginaria me enseñó a vivir, a poner límites, a no callar, a dejar de pedir permiso para existir. Y si algo aprendí de esta tormenta, es que no hay traición tan grande que pueda apagar la luz de quien decide volverse a encender.
Cierro los ojos, aspiro el aroma del café y sonrío. Estoy viva. Y esta vez lo estoy para mí. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de estas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te pareció esta historia y qué